Hola, mi nombre es Eduardo Trillo, soy R2 de Neuro en La Paz y vamos a hablar en esta clase de algoritmos diagnósticos sobre las taquicardias. En primer lugar, una taquicardia se produce cuando hay una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto y el origen de la taquicardia puede estar a nivel supraventricular, cuando está por encima de la TX, que puede surgir a nivel del nodo V o a nivel de las aurículas, o por debajo, que entonces hablaríamos de taquicardias ventriculares. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, tenemos que fijarnos ante una taquicardia si el QRS es estrecho o es ancho. Esa es la primera distinción que tenemos que hacer y lo que presentaremos en los dos algoritmos diagnósticos que os voy a presentar. Si el QRS es estrecho, ya acotamos mucho el diagnóstico, porque sabemos que se trata con casi total seguridad de una taquicardia supraventricular. Después habrá que ver qué tipo es. Pero si el QRS es ancho, aquí ya es un problema un poco mayor, ¿no? Porque se puede tratar tanto de una ventricular como de una supraventricular. ¿Qué problema hay aquí? Y es una cosa que tenemos que tener muy clara, que si tenemos duda, y esto nos lo pueden poner así en el MIR, bueno, tenemos duda de que sea ventricular o supraventricular. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso, tratarla como una ventricular, porque es la que es más potencialmente mortal. Bien, taquicardias de QRS estrecho. En este caso os voy a poner dos algoritmos muy sencillitos, tanto de QRS estrecho como de QRS ancho. Fijaos, en el caso del QRS estrecho tenemos taquicardias regulares e irregulares. Cuando hablamos de las irregulares, sabemos que con un QRS estrecho todas van a ser supraventriculares, entonces que taquicardia irregular conocemos que tenga un origen, en este caso auricular, pues sin duda es la fibrilación auricular. También a veces, esto es raro y no creo que nos lo pregunten, flúteres auriculares con conducción AV variable, porque generalmente los flúteres que nos van a preguntar en el MIR son todos regulares. Bien, taquicardias regulares supraventriculares, porque sabemos, repito otra vez y por última vez, que las de QRS estrecho son todas supraventriculares, tenemos que fijarnos en si vemos o no ondas P. Esto es un poco una diferencia un poco burda, pero para que os quede o para que por lo menos si tenéis prisa en el MIR, pues os fijéis y podáis acotar mucho la pregunta. Si no las vemos, pues típicamente va a ser por taquicardias por reentrada intranodal. Que aquí digamos que la onda P se solapa con el QRS, por eso no lo vemos. Después lo explicaremos un poquillo mejor. Y si vemos ondas P, pues aquí ya tenemos un amplio abanico un poquito más entre diferentes causas, ¿no? Tanto taquicardias sinusales, taquicardias ortodrómicas por vías accesorias o a veces flúteres auriculares, pero eso lo vamos a poder diferenciar mucho mejor por esas ondas F en diente de sierra. Taquicardias de QRS ancho, aquí recordemos, pueden ser tanto supra como ventriculares, ¿no? Entonces, si tenemos una taquicardia irregular, bueno, pues aquí tenemos un problema para el paciente y además suelen ser difíciles a la hora de verlo en el electrocardiograma, por lo tanto tenemos que estar muy atentos. Aquí pueden ser o fibrilaciones auriculares o flúter con conducción variable, que se asocien pues a cosas que nos ensanchan el QRS, como puede ser un bloqueo de rama o a veces síndromes de precipitación como un Wolff-Parkinson-White que conduce pues la FA que es irregular por vías aberrantes, llega antes a los ventrículos sin el paso por el nodo V y por lo tanto van a presentar un QRS ancho. Además son muy irregulares y pueden llevar a la muerte del paciente. Así como también las torsadas de puntas asociadas a síndromes de, acute largo, bien sea farmacológico, por sindrómicas, etc. Y fijaos que por otro lado tenemos las taquicardias regulares, que en este caso, si el paciente presenta estabilidad hemodinámica, tenemos una taquicardia regular, queremos diferenciarla y es de QRS ancho, queremos diferenciarla si es supra o ventricular, esto que hacemos, pues o bien maniobras vagales o bien le damos adenosina, que esto lo que hace es frenarnos el nodo V, por lo tanto, si la taquicardia finaliza, sabemos que es una supraventricular, porque hemos cortado la taquicardia donde empezaba a nivel de arriba, hemos cortado el nodo V y por lo tanto finaliza. Si no hay cambios, hablaremos de una taquicardia ventricular, porque estamos cortando algo, pero la taquicardia se está generando por debajo, por lo tanto no va a haber cambio. Y bueno, si se lentece, esto es menos importante, pues hablaríamos de un flúter. Bien, empezamos por orden. Las taquicardias supraventriculares, la taquicardia sinusal, no me voy a meter con ella, todo el mundo la reconoce, todo es normal, P, QRS, pero el paciente pues va a más latidos por minuto y secundaria ejercicio, enfermedad orgánica, un hipertiroidismo, anemia, fiebre, me da igual. Bien, importantísima la fibrilación auricular, la sabemos ya reconocer, no hay lugar a duda, no tenemos ondas P, los QRS son totalmente irregulares, tenemos uno aquí, otro aquí, bueno, pues sabemos que aquí lo que hay es hay muchos circuitos de microreentrada a nivel auricular, la aurícula no se contrae de forma eficaz, sino que hay muchos
muchas despolarizaciones a nivel de la aurícula, y esto, bueno, muchas veces pues en pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca de base, pues puede ser una causa para su descompensación, o pacientes que tienen una FEBI deprimida, pues porque han tenido un infarto, a veces eso, pueden entrar en insuficiencia cardíaca pues cuando la fibrilación auricular, digamos que se acelera un poco y se taquicardiza más el paciente. No me voy a meter en cómo actuar ante una FA, etcétera, etcétera, pero sí que tenemos que saber cuándo anticoagular a un paciente con una FA. Sabemos que si es mujer le damos 1 punto, si es varón no le damos 0 puntos, y a partir de 2 puntos en las mujeres, a partir de 1 en el varón. Y siempre basándonos en el CHAS-VAS, que ahí os lo dejo. Y una pregunta que quizás es más interesante ya a nivel, bueno, hoy en día a nivel MIR, es preguntarnos, una vez que ya tenemos indicación de anticoagular o no, bueno, en este caso indicación anticoagular, si es valvular o no valvular la FA. Porque si es valvular, es decir, si se asocia a una estenosis mitral reumático o presenta una válvula mecánica a cualquier nivel, le daremos Sintrom al paciente. Pero si es no valvular, le daremos los nuevos anticoagulantes orales, bien sea Dabigatran, Apixaban, etc. Sabemos también que están contraindicados en la insuficiencia renal. Esto también nos lo pueden preguntar. Y otra pregunta que sería muy interesante es que si hay contraindicaciones para la anticoagulación, tenemos que valorar el cierre percutáneo de la orejuela. Seguimos con el flúter auricular, que es otra taquicardia supraventricular. En este caso vamos a tener un ritmo auricular rápido, pero es regular. Aquí hay circuitos, en vez de micro reentradas como había en la FA, tenemos circuitos de macro reentrada a nivel de las aurículas, que pueden, vamos, se van a manifestar electrocardiográficamente como estas ondas efendientes de sierra, que vemos que no tienen segmentos isoeléctricos, es decir, que siempre hay una onda, otra onda, no hay una parte, digamos, isoeléctrica en el electrocardiograma. Y que si nos fijamos, los QRS son siempre, exactamente, son regulares. Seguimos con las taquicardias por reentrada intranodal. Tienen una sintomatología muy característica porque tienen un comienzo y una finalización brusca, ¿no? El paciente lo que nota, y generalmente la paciente es más típico de mujeres, nota palpitaciones, incluso nota como en el cuello, pues nota ese flujo retrógrado a nivel de la vena yugular, como parece que le está palpitando el cuello. Esto es lo que se conoce como el signo de la rana, y es muy característico de esta entidad. Lo que pasa aquí es que hay un mecanismo de reentrada a nivel del nodo V, igual que cuando tenemos una vía aberrante, pero en este caso a nivel del nodo V. Tenemos 2 vías, una lenta y otra rápida. La lenta es por la que va, digamos, la despolarización normal, pero la rápida es la que va hacia la aurícula, es la que conduce, digamos, de manera retrógrada. Y es el motivo por el cual muchas veces vemos esta onda P, que a veces está solapada en el QRS y no la vemos bien, y por lo tanto a veces no vemos ondas P, pero otras veces la vemos de manera pues un poquito después, como vemos aquí. Por eso poníamos en el algoritmo que no solemos ver ondas P, aunque a veces sí las vemos. Y esto es típico de las taquicardias por reentrada intranodal. Recordemos, el signo de la rana es muy característico de esta entidad. Y a veces la vía accesoria no está en el nodo V, sino que está pues a otro nivel, ¿no? Entonces, a veces es verdad que este tipo de taquicardias por vías accesorias se ven igual que una taquicardia por reentrada intranodal, porque no hay mucha diferencia a veces. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que primero, bueno, los pacientes, aquí la mayoría es que no presentan una cardiopatía estructural, no nacen con esta vía accesoria y en algún momento de la vida se le manifiesta, o simplemente se le hace un electro y se le detecta porque está ahí. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues que estos pacientes, al tener una vía accesoria, si conduce de manera anterógrada, pues la despolarización va a ser totalmente normal con su onda P, pero digamos que si el paciente no está taquicárdico ni nada por el estilo, no se genera una taquicardia supraventricular, pues se ve la onda P exactamente igual, y fijaos que se salta, digamos, de alguna manera el nodo V y se ve este segmento PR más corto y esta onda delta, ¿no? Que es lo característico de esta entidad. Se ve como una muesquita porque simplemente está llegando antes el impulso hacia los ventrículos. Pero como el paciente no está taquicárdico ni nada, el QRS va a ser estrecho. A veces es verdad que cuando se genera una taquicardia supraventricular que se conduce por esa vía accesoria, me da igual el tipo que sea, pero la más peligrosa sin duda alguna es la fibrilación auricular, porque es irregular y además está lanzando impulsos
a muchísima frecuencia, muchas veces a 200, 250 latidos por minuto, y no hay un nodo V que esté frenando eso si la vía accesoria conduce de manera anterógrada. Por lo tanto, se nos va a generar, como ya no tenemos esa lentitud, pues van a llegar muchos impulsos hacia el ventrículo y vamos a tener un QRS ancho y completamente irregular. A veces es muy difícil diferenciar si es irregular o no, porque, bueno, pues como en este caso, que es un poco complicado, porque, bueno, aquí por lo menos pues podemos verlo un poquito mejor, vemos como sí que es algo irregular, pero a veces como hay tantos QRS juntos, porque va a tanta frecuencia que es muy difícil diferenciarlos. Y como vemos en algún momento sí que vemos alguna onda P, porque sí que vemos que en algún momento esos impulsos, esas despolarizaciones que se generan en la aurícula sí que se mandan por vía del nodo V y sí que son capaces de regularlos y pues generar un poco bueno, pues digamos una conducción un poco más normal, entre comillas. Por otro lado tenemos las taquicardias ventriculares, que son dos y son muy sencillas. Simplemente tenemos que ver cómo es la morfología del QRS. En este caso todas van a ser de QRS ancho. Tenemos que ver si son monomorfos o polimórficos. Las monomorfos son menos peligrosas. Se dan en pacientes con cardiopatía isquémica crónica que tienen una zona de cicatriz, pues ese tejido necrótico, y hay una macro reentrada a nivel de ese tejido cicatricial y ahí es donde se genera la taquicardia. Evidentemente, eso, repito, son todas de QRS ancho, se generan a nivel ventricular y son más estables, aunque es verdad que pueden degenerar en fibrilación ventricular, sobre todo si son sostenidas. Y es más de pacientes crónicos. Si el paciente tiene pues un escasez en el momento agudo y tenemos una taquicardia ventricular polimorfa, esa será la causa en lo más posible, bueno, lo más probable en el caso de la isquemia aguda. Pero a veces también podemos ver en esta morfología como de uso horario, ¿no? En esas tosadas de punta en pacientes con QTs largos. Ya sabéis que muchas veces se asocian pues, a toma de fármacos, como pueden ser las quinolonas, u otros fármacos que seguro que sabéis un montón del NI. Esto es todo. Muchas gracias. Si hay alguna duda me podéis escribir al correo y mucho ánimo con la preparación.